His dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo. De hoy quiero compartir con ustedes un video que me lo han pedido varias personas por mensajería vía Gmail, de que explique de forma clara cómo funciona este componente electrónico. Muchas personas me han dado como una reseña de lo cual ellos han visto por internet, y la explicación que ellos me han dado a mí, que según esa explicación que me están dando es la que ellos han visto por internet, señores, está errada. Esa explicación es errada. Este tipo de componente, que es el K78R12, es un tipo de regulador lineal, pero con una particularidad de que internamente el dispositivo contiene dos comparadores. Este tipo de información casi muy poco se ve por internet, y la persona que lo ha subido por internet da la casualidad que lo ha explicado, ha suministrado el banco de información de una forma errónea, porque no es así como deberían de haberlo explicado, ya que la función que genera el equipo no es esa sino otra. Entonces yo les voy a explicar a ustedes claramente cómo funciona este equipo, este dispositivo. Este dispositivo, señores, es un simple regulador lineal de 12 voltios. Tiene una entrada en el pin 1, la cual puedes ingresar por ese pin 1 24, 15, 18, 20 voltios, el voltaje que desees. Tiene un pin 2, que es la salida, que significa voltaje out, la salida, que ya es una salida regulada de 12 voltios. Tiene un pin 3, que es el GND, la tierra, y tiene un pin 4, que es el voltaje de activación, el voltaje conocido como on-off. Este dispositivo en la salida internamente regula una tensión de 12 voltios por 1 amperio. La corriente que él suministra en su salida es de 1 amperio. ¿Qué pasa? Este pin, que es el número 4, el de activación, él tiene una particularidad de que él actúa como un supervisor dentro del circuito donde se vaya a implantar el componente. ¿Ok? Muchas personas alegan o piensan, por decirlo de alguna forma, de que él funciona simplemente haciendo un bypass del 4 al 3. O sea, del pin de activación al pin 3, que viene siendo GND. Y en su defecto, el regulador va a quedar en una función como una especie de switch. Y no es así, señores. Este equipo no es ningún relé, no es ningún switch electrónico ni nada por el estilo. Este equipo es un regulador lineal con una especie internamente de supervisores. Él adentro, en su parte, en toda la estructura del diseño del equipo internamente, él trae dos comparadores. Yo les voy a explicar en esta otra hoja el diagrama de bloque para que ustedes logren apreciar claramente cómo funciona este componente, y que es algo errado lo que han explicado por internet. Es algo totalmente absurdo, porque esto no es ningún relé ni ningún switch electrónico, nada por el estilo, ¿ok? Esto simplemente es un regulador lineal con una especie de supervisor contra sobrecorriente y sobrevoltaje internamente. Esto no tiene más nada que explicar ni que generar confusiones. Yo siempre he dicho que cuando uno va a subir un material a internet, uno tiene que tener una buena base a la hora de explicar al espectador, porque ¿qué pasa? Que aquí en internet se manejan muchas personas que están entrando al ramo de la electrónica, son principiantes, y quizás muchas personas no lo ven de esa forma, pero tratan de explicarles cómo funciona algo, y lo que hacen es más bien es confundir. Entonces uno siempre tiene que estar primero, empaparse bien de lo que va a explicar, para uno generar una información precisa y concisa de lo que va a dar, ¿ok? Este diagrama de bloque es el diagrama de bloque del regulador lineal internamente, cómo es su estructura internamente. Como les acabo de explicar, el componente posee un pin 1, que es la entrada de voltaje, posee un pin 2, que es la salida del voltaje, posee un pin 3, que es el GND de la tierra, y posee un pin 4, que es la entrada de control, o sea, el punto de control del dispositivo. ¿Qué genera, señores, este punto 4? Sencillo. Este punto 4 va conectado a través de una resistencia de 100 ohm al pin de salida, que es voltaje O. ¿Ok? Eso va a depender, señores, de la forma como el fabricante implemente el componente en el circuito. ¿Ok? No puedo alegar de que exactamente va a ser una resistencia de 100 ohm, o puede ser una resistencia de
de 10K, como puede bien ser una resistencia de 1K o 15K. Eso va a depender del fabricante, de la forma o cómo le acondicione el componente a un circuito en específico, ¿ok? Pero estoy dando solamente una introducción de cómo es que funciona este componente. Del pin 4, que es el pin de control off-on, sale una resistencia de 100 ohm al pin número 2, que es el voltaje de salida. Señores, ¿qué hace ese pin 4 conjuntamente con la resistencia conectada al pin 2, que es la salida? Simplemente supervisar el voltaje de salida y supervisar la corriente de salida. Esa es la función en sí del pin 4. No es que es la función de un switch que tú accionas o off, apagas, enciendes. No, pues esto no es un relé. Esto no es un relé, señores. Esto es simplemente un regulador lineal que trae la particularidad de tener internamente unos comparadores para detectar si en la salida hay un exceso de voltaje, si en la salida se ha detectado un cortocircuito o si en la salida hay un exceso de consumo de corriente, o sea, hay un consumo excesivo de corriente a la hora de conectar una carga, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes logran apreciar aquí, visualizar aquí en el diagrama de bloque, te dices el datasheet del fabricante, pues este es un componente exclusivo de Samsung, que el que lo creó fue Samsung. Te dice claramente que internamente el dispositivo, según el datasheet, trae un circuito protección sobre voltaje, que él detecta a la hora que detecte un exceso de voltaje en esta zona. De sobrevoltaje, él va a mandar por medio del pin 4 una señal a este comparador y este comparador le va a decir al circuito internamente que apague, que anule la salida de tensión en el pin 2. Esa es la única función a nivel de sobrevoltaje. ¿Qué pasa? Si en algún momento nosotros tenemos una carga conectada al pin 2, que es la salida, esa carga, la salida está suministrando 1 amperio, porque es lo que el fabricante establece, que es 1 amperio, 12 voltios por 1 amperio, la salida, el pin 2, la salida del componente. Si a la hora de conectar tú una carga en el pin 2, la carga como tal consume más de 1 amperio, automáticamente este pin 4 va a detectar ese sobreconsumo y va a mandar por medio de esa resistencia 100 ohm una señal a este comparador. Él va a comparar, va a detectar el error y va a mandar a deshabilitar también la salida de voltaje. Va a hacer un shutdown, ¿ok? Esa es la función de él, hacer un shutdown. No ningún relé, ni ningún nada por el estilo, ni ningún switch electrónico. ¿Qué otra particularidad tiene el circuito? A la hora de que tú tengas el circuito conectado, el componente conectado, cualquier circuito que hayas preestablecido, prefabricado, preensamblado, conectas una carga, da la casualidad que esa carga le exige mucha corriente al componente. En su defecto, él va a levantar una temperatura excesiva, así tenga su disipador de calor, va a detectar una temperatura excesiva y si internamente se detecta, porque aparte de los dos comparadores de error que trae él adentro, él también trae una especie de termocupla. Si él detecta de que hay un exceso de temperatura muy elevado de lo normal, él también va a generar una especie de shutdown y va a deshabilitar la salida O. O sea, las pin 2 lo va a desactivar y no va a haber más tensión en la salida. ¿Por qué? Porque está sobre excedido el calor internamente del componente. Otra de las particularidades que él tiene es que esto, de hecho, esto se ve mucho a nivel de fuentes de computadora, fuentes de poder de computadora, es protecciones por cortocircuito, ¿ok? Cortocircuito. A la hora de que tú esta salida, la cortocircuito, que en su defecto la carga que esté conectada al componente genera un cortocircuito, automáticamente este pin 4 va a detectar, hay una caída de tensión, recordemos que son comparadores de error, va a detectar una caída de tensión y le va a decir al circuito que haga también un shutdown, que deshabilite la salida 2 porque detectó un cortocircuito. Al igual que las fuentes de computadora, fuentes conmutadas. Que tú agarras el cable ramal de la fuente conmutada, cortocircuita alguno de los cables, ya sea de 5 voltios, 12 voltios, cortocircuita la fuente, va a deshabilitar el voltaje, va a apagar y pasado unos segundos reanuda nuevamente el funcionamiento, ya que ellas internamente traen un circuito de protección para evitar que la tarjeta como tal sufra daños adicionales, daños externos por algún cortocircuito. Muy parecida es la función de este componente. Entonces,
Yo quería aclararle eso, señores, porque muchas personas cuando a veces tratan de dar una información, una explicación en internet, a veces lo que hacen es más bien aclarar, lo que hacen es confundir. Hacen es confundir a la persona, porque hay personas que no conocen este tipo de componentes. Lógicamente, yo lo conozco muy bien, porque en su defecto yo estudié electrónica y conozco muy bien este componente, pero hay personas que no desconocen cómo es el funcionamiento de esta especie de regulador. Entonces a veces muchas personas no explican de forma clara sobre esto y me llegó una persona preguntándome, haciéndome una acotación de que cómo era el funcionamiento de ese regulador 78R12 con 4 pines. Entonces yo a esa persona le dije, bueno, está bien, voy a crear un video, voy a explicar con el diagrama de bloque cuál es el funcionamiento y aclarar esa pequeña duda que generan a veces muchas personas que no explican de la forma adecuada. Les repito, señores, para aclarar dudas, despejar dudas, esto no es ningún interruptor electrónico ni ningún relé. Este pin número 4, que es el voltaje disable que tiene aquí, se llama así en inglés, voltage disable. Este pin, la única función, señores, es desconectar el funcionamiento de la salida a la hora de que el comparador, los dos comparadores de error que él trae internamente, detecten en su defecto cualquier anomalía en el circuito, cualquier anomalía. Esa es la función del pin 4. Esto no es que es ningún switch, ningún off, un interruptor normal de pared que trajo el fabricante que se lo puso como para que generarle un adorno al componente. No, señores, las cosas cuando vienen con algún componente, las cosas tienen una explicación lógica. Todo tiene una explicación lógica. Esto no lo coloca el fabricante porque lo quiere colocar. Esto tiene una función. Este tipo de regulador tiene una función. Está diseñado para ser colocado en un determinado circuito de una forma acorde. Esto no es cualquier regulador normal que el 7812 que viene con sus 3 pines. No. Este es un regulador especial que viene con un tipo de particularidad, para ser adaptado a un circuito en específico. Para que tomen en cuenta esto, señores. Esto, para aclarar las dudas de las personas que me han preguntado sobre esto no es ni ningún relé ni ningún interruptor, ¿ok? Esto simplemente es un regulador con un sistema supervisor internamente, un sistema de supervisión de error internamente. Traen ahí claramente, se ven, trae dos comparadores de error que detectan si a la hora de la salida hay un exceso de sobrevoltaje, hay un exceso de temperatura en el componente o hay una especie de cortocircuito a la salida. Si te gustó mi video, regálame un like, por favor suscríbete, estoy subiendo video casi todos los días, el canal está nuevo, estamos subiendo mucha información respecto a la electrónica, información respecto a reparaciones en electrónica, y bueno, espero que sea de cordial agrado esta información, esta humilde información que quiero compartir con ustedes, y bueno, será hasta la próxima, amigos. Of